Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edwin Alexander Rodríguez Martín, estudio en la Universidad Autónoma de Campeche de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas. Con respecto a la unidad de aprendizaje que es parasitología de la profesora María Guillén Morales, el día de hoy presentaré el tema sobre Trypanosoma cruzi, en sí sobre la enfermedad del Chagas. Hablaremos un poco sobre la taxonomía, enfermedades, el ciclo biológico, entre otros. Sin más que agregar, comenzamos. La enfermedad de Chagas, también conocida como Trypanosomiasis americana, es una afección que puede causar problemas serios al corazón y al estómago. Es una enfermedad parasitaria común en Latinoamérica, especialmente en áreas rurales y de escasos recursos. Es causada por el parásito de Trypanosoma cruzi y que por lo general se transmite a través de insectos infectados que chupan la sangre, llamados triatominos. También se conocen como pinchucas, y en ciertas zonas igual se le conocen como chincheguacha, o mejor conocida en Latinoamérica o en México como chinche besucón. Se le dice así porque a menudo muerden la cara de las personas. Muy bien, ahora hablaremos sobre la taxonomía. En términos generales tenemos 6 reinos. La parasitología estudia el reino protista y el reino animal. Dentro del reino protista tenemos un subreino llamado protozoa, mejor conocido como a los protozoarios, que son parásitos unicelulares. Dentro del subreino protozoa hay distintos filos y clases respecto al movimiento. Por lo tanto, la clase Mesopodia se clasifica con los parásitos que se mueven con ayuda de pseudópodos. Por otro lado, la clase Somatigosfora tiene flagelos, el filo Ciliosfora tiene cilios y en el filo Apicomplexa su nombre deriva del complejo apical que le permite poder ingresar a la célula. En este caso, Trypanosoma tiene flagelos, por lo que le correspondería la clase Somatigosfora. Muy bien, en cuanto a la epidemiología tenemos que la enfermedad de Chagas está considerada como la parasitosis más grave de América. El doctor Mashotti reportó los 2 primeros casos humanos en México. Tenemos que en México se estima que 1.1 millones de personas están infectadas. La incidencia en 2012 fue de 0,70 por 100.000 habitantes. Y en 2017 los mayores tasas de incidencias se registraron en la península de Yucatán, Oaxaca e Hidalgo. En cuanto a los diferentes huéspedes que participan en esta parasitosis, tenemos 2 tipos. El huésped definitivo, que obviamente seríamos nosotros los humanos, y el huésped intermediario, que en este caso serían los triatominos. Existen diferentes estadios infectantes. Para el vector tenemos al tripomastigote sanguíneo y para el humano tenemos al tripomastigote metacíclico. Si nos fijamos en la imagen que les presento aquí a un lado, tenemos que en cuanto a los vectores se conocen más de 120 triatominos en el mundo. Las principales especies identificadas en 2015 en la República Mexicana fueron Plogipemnis, Pallidipemnis y Timidiata. Bien, en cuanto a la enfermedad tenemos 2 manifestaciones muy marcadas. Una de ellas es el signo Romaña, que es un complejo oftalmoganglionar. Sucede cuando las heces hacen contacto con la conjuntiva ocular. En ella podemos encontrar aparición súbita, lesión unilateral, edema preocular bipalpebral, conjuntivitis unilateral, en donde tenemos unas escasas secreciones, y ganglios satélites, que es el ganglio preauricular, incrementando el volumen, y aquí es algo doloroso porque pues no supura. Desaparece a las 4 semanas, no suele dejar secuelas en la zona, salvo una hipertrofia de la glándula lagrimal accesoria. Bien, y la segunda es la que conocemos como chagoma de inoculación, que es un complejo cutáneo ganglionar. Esto sucede cuando la puerta de entrada ha sido por otras partes de la piel. Y pues aquí tiene una característica en donde la zona infectada pues se encuentra con un relieve duro y suele acompañarse de linfodenopatía satélite. Aquí les presentamos unas pequeñas imágenes en donde podemos determinar esta enfermedad. En cuanto a la enfermedad tenemos 2 fases. La primera es la de incubación, que dura de 1 a 2 semanas en caso de transmisión vectorial. Y la segunda es la fase aguda,
que luego del periodo de incubación hay una parasitemia por los trigomastigotes. Las manifestaciones de esta fase dependen del compromiso de órganos por el parásito y la reacción inflamatoria que esta causa, puesto que puede afectar principalmente ganglios, el hígado, el vaso, el miocardio, el sistema nervioso central y órganos huecos, entre otros. En el ciclo biológico podemos observar a un hospedero, que en este caso será el humano, y tenemos un insecto que funcionará como vector biológico, porque el parásito está haciendo su ciclo dentro del vector y correspondería a un ciclo indirecto o heterógeno, porque hay más de un huésped. Entonces comenzamos con el ciclo biológico, con lo que tenemos que el vector, en este caso que es un insecto al que se le llama triatomino o chinche besucona, que va a picar al humano. Este vector es hematófago, es decir, que se alimenta de la sangre, por lo que va a alimentarse de la sangre del humano. Y para que éste pueda transmitir el parásito, obviamente este vector tiene que estar infectado también del mismo parásito. Para entender mejor este concepto, les mostraré una pequeña imagen sobre el ciclo biológico y hablaremos sobre esto. Bien, todo comienza con el triatomino picando al humano para alimentarse de la sangre, pero al momento de picar y empezar a alimentarse de esta, va a defecar para poder liberar un poco de espacio en su sistema digestivo. Entonces, al defecar es donde va a liberar a estos parásitos. En este caso, el estadio es trigomastigote metacíclico de Trypanosoma cruzi, que es liberado en las heces del vector. De aquí, estas heces tienen que llegar de alguna forma a alguna herida, a la misma picadura o a alguna mucosa para poder infectar a la persona. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es que llegan estos parásitos a la sangre? Bueno, pues al momento de picar, este insecto va a causar prurito, que en sí es lo que causa la picazón, y por ende la persona se va a rascar. Cuando esta se rasca, puede mover las heces y terminar metiéndolas al sitio de la lesión de la picadura. O en sí puede ser que esto no suceda, pero al momento de rascarse, crear microlesiones que de igual manera puedan ingerir las heces a nuestro organismo. Y es así que los trigomastigotes metacíclicos pueden entrar al ser humano. Dentro del huésped, los trigomastigotes invaden las células cerca del sitio de inoculación, donde se diferencian en amastigotes intracelulares. Los amastigotes se multiplican por fisión binaria, en donde encontramos una acumulación de estos en la zona infectada. Se diferencian en trigomastigotes, luego salen de la célula y entran en el torrente sanguíneo. Los trigomastigotes del torrente sanguíneo pueden infectar células de varios tejidos. Allí se transforman en amastigotes intracelulares y causan la infección sintomática. A diferencia de los trypanosomas africanos, los trigomastigotes no se multiplican en el torrente sanguíneo, sino que se reanuda la multiplicación solo cuando los parásitos entran en otra célula o son ingeridos por otro vector. En términos generales, esto es el ciclo biológico cuando el insecto infecta al humano. Muy bien, teniendo en cuenta esto, pensemos que ahora el humano ya tiene estos parásitos y se acerca un vector limpio. Lo que sucederá es que la chinche besucona, o en este caso nuestro vector, se infecta al alimentarse de sangre humana o animal que contiene parásitos circulantes. Los trigomastigotes ingeridos se transforman en epimastigotes en el intestino medio del vector. Y es aquí donde los parásitos se multiplican en el intestino medio. En el intestino posterior se diferencian en trigomastigotes metacíclicos infecciosos, que finalmente son estos los que se excretan por las heces y vuelven a generar el ciclo biológico en donde el insecto infecta al humano, y cuando el humano ya tiene todos los parásitos y se acerca un nuevo vector, el humano infecta al vector y se genera un ciclo en donde siempre encontramos un nuevo infectante. Muy bien, ahora hablaremos sobre la morfología de algunos estadios que se encuentran a lo largo del ciclo biológico. Como primer lugar tenemos al amastigote, que lo encontramos como una forma intracelular replicativa.
que tiene una forma esferoidal de 2 a 4 micras. Tiene un núcleo predominante y un cintoplasto en forma de barra. Aquí les presentamos unas pequeñas imágenes en donde encontramos la representación de su forma. El siguiente es el trigomastigote, que tiene una forma extracelular, pero este no es replicativo. Tiene una forma muy característica de la letra C o de la letra S al ser fijado y puede llegar a medir de 10 a 25 micras de largo. Tiene un núcleo central predominante y un cinetoplasto posterior al núcleo, de donde inicia el flagelo. En este caso podemos ver que el núcleo se encuentra en el centro de nuestra estructura, de nuestro estadio, y lo que es el cinetoplasto posterior se encuentra encima del núcleo. Es en este donde sale el flagelo. Y por último, de nuestro tercer estadio tenemos al epimastigote, que tiene una forma extracelular y este sí es replicativo, presente en el intestino del vector. Puede llegar a medir de 18 a 20 micras de largo. Tiene un núcleo central predominante y un cinetoplasto anterior al núcleo, de donde inicia el flagelo. Si nos pusiéramos a diferenciar el trigomastigote del epimastigote, pudiéramos ver que la característica principal que los diferencia es el cinetoplasto, que uno lo tiene en postura posterior y el otro anterior, o sea, uno encima del núcleo y el otro bajo del núcleo. Aquí les presentamos algunas imágenes en donde podemos representarlos de mejor manera. El diagnóstico de la enfermedad de Chagas reviste unas características especiales debido a que las técnicas empleadas para determinar la infección varían según la etapa en la que se encuentra el paciente. La primera fase de la enfermedad es la fase aguda y se caracteriza por una parasitemia elevada, detectable por medios parasitológicos directos. La parasitemia desciende paulatinamente y se instaura la fase crónica. Tenemos aquí una variable en cuanto a los síntomas, porque podemos tener pacientes asintomáticos y sintomáticos. En esta fase es en la cual la parasitemia persiste, pero es difícilmente detectable. En esta fase hay una elevada producción de anticuerpos específicos del tipo de inmunoglobulinas G, que son fácilmente detectables por técnicas serológicas. Y un dato muy interesante es que estos anticuerpos en la mayoría de los pacientes estarán presentes durante toda su vida. Bien, ahora en cuanto al diagnóstico parasitológico, tenemos que durante la fase aguda de la enfermedad hay numerosos parásitos en sangre periférica y es posible detectarlos mediante pruebas parasitológicas directas. La observación mediante microscopía directa de sangre periférica en fresco entre portaobjetos y cubreobjetos permite distinguir fácilmente la presencia de parásitos debido a sus rápidos movimientos entre las células sanguíneas. Las excreciones de sangre periférica y la gota gruesa, adecuadamente teñidas, permiten observar las características morfológicas del parásito, cuando el nivel de parasitemia es bajo. Sin embargo, es necesario usar técnicas de concentración, como el método de Stroud o el microhematocrito en recién nacidos. Con el examen en fresco tenemos que se logra detectar a los parásitos en un 85% de los casos en la fase aguda. Con los métodos de concentración, ese porcentaje se eleva a un 95%, siempre que no haya transcurrido más de 30 días desde el inicio de los síntomas de nuestro paciente. En cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos dos fármacos muy efectivos para el tratamiento de esta parasitosis, que son el benzimidazol y el nifurtimox. Sin embargo, es muy importante detectar y tratar y darles el tratamiento en la fase aguda, puesto que en la fase crónica la tasa de curación es menor y si hay secuelas son permanentes. Sin embargo, el tratamiento principal del mal de Chagas es el benzimidazol. La OMS recomienda los siguientes métodos de prevención y control, que son el rozamiento de las casas y alrededores con insecticidas de acción residual, el mejoramiento de las viviendas y su limpieza, medidas preventivas personales como el empleo de mosquiteros, buenas prácticas higiénicas y la correcta preparación, transporte y conservación de alimentos, el desarrollo de actividades de información y educación sobre las medidas de prevención,
pruebas de cifrado de órganos, tejidos o células y acceso al diagnóstico y el tratamiento para las personas en las que esté indicado o recomendado el tratamiento antiparasitario, entre otros. Y con esto terminamos el tema de hoy, que fue Trypanosoma cruzi, donde hablamos sobre la enfermedad de Chagas. Espero que haya quedado muy claro, más que nada, el ciclo biológico de este. Y pues sin más que agregar, muchas gracias por su atención. Nos vemos a la próxima. En el siguiente apartado les dejo mi bibliografía utilizada en esta exposición. Hasta la próxima.